En el vasto y misterioso escenario del antiguo Egipto se desarrolla una historia tan cautivadora como reveladora. En el corazón de esta trama se encuentran dos personajes que, a primera vista, parecen estar destinados a seguir caminos divergentes. José, un joven hebreo vendido como esclavo, y Potifar, un poderoso oficial egipcio y dueño de José, se cruzan en un camino que marcará sus vidas de manera irrevocable. José, un joven de noble corazón y virtudes excepcionales, llega a la casa de Potifar como esclavo, un destino impuesto por circunstancias ajenas a su voluntad. La llegada de José no pasa desapercibida para Potifar, quien observa con detenimiento las habilidades y la actitud positiva del joven hebreo. A pesar de las adversidades, José demuestra ser un siervo fiel, trabajador y digno de confianza, cualidades que no pasan desapercibidas para Potifar. La confianza entre Potifar y José comienza a cobrar fuerza de manera acelerada. Potifar, impresionado por la integridad y el compromiso de José, decide confiarle la administración de su casa, una muestra de la valoración que Potifar tiene hacia la capacidad y la ética de trabajo de José. La relación entre ambos se va fortaleciendo día a día, convirtiéndose en un ejemplo de respeto mutuo y colaboración en un ambiente laboral. Sin embargo, la tranquilidad de esta relación se ve amenazada por la tentación. La esposa de Potifar, seducida por la presencia y la virtud de José, intenta en vano conquistar su corazón. José, fiel a sus creencias y a la confianza depositada en él por Potifar, rechaza las insinuaciones de la esposa del oficial egipcio. La negativa de José desencadena una serie de eventos que pondrán a prueba su fe y su paciencia. La esposa de Potifar, despechada y frustrada por el rechazo de José, decide acusar falsamente al joven hebreo de intento de violación. A pesar de la confianza que Potifar tiene en la integridad de José, la presión social y las apariencias lo llevan a enviar a José a prisión. José, lejos de dejarse vencer por la injusticia, demuestra una vez más su fe inquebrantable y su capacidad para sobrellevar las adversidades con dignidad y fortaleza. En prisión, José no pierde la esperanza ni la confianza en que la justicia divina prevalecerá. Durante su encierro, José tiene la oportunidad de interpretar sueños de otros prisioneros, un talento que demostrará ser crucial en su camino hacia la redención. A pesar de las circunstancias adversas, José no pierde su bondad ni su confianza en que el destino le deparará un camino mejor. La historia de José y Potifar en Egipto es una poderosa lección sobre la importancia de la fidelidad, la confianza y la integridad en las relaciones humanas. A través de los desafíos y las pruebas a las que se enfrentan, ambos personajes demuestran que la lealtad y la rectitud son valores que trascienden el tiempo y el espacio. En un mundo lleno de intrigas y traiciones, la historia de José y Potifar nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantenerse firmes en nuestros principios y valores, incluso en medio de la adversidad. José, un joven hebreo vendido como esclavo, llega a la casa de Potifar, un oficial egipcio de alto rango. La llegada de José a este nuevo entorno marca el comienzo de una etapa crucial en su vida, donde su destino se entrelaza con el de su nuevo amo. Potifar, al ver a José por primera vez, queda impresionado por su apariencia y su actitud serena y respetuosa. A pesar de ser un esclavo, José irradia un aura de dignidad y nobleza que no pasa desapercibida para Potifar. Este hombre egipcio, acostumbrado a tratar con personas de diversas procedencias, reconoce algo especial en el joven hebreo que ha llegado a su hogar. Desde el principio,
José demuestra sus habilidades y virtudes, mostrando una destreza inusual en las tareas que se le encomiendan. Su diligencia y eficiencia son evidentes para Potifar, quien observa con asombro cómo José realiza sus labores con maestría y dedicación. La actitud positiva de José y su disposición para aprender y servir son cualidades que no pasan desapercibidas para su nuevo amo. A medida que pasa el tiempo, José va ganándose la confianza de Potifar de manera rápida y natural. Su comportamiento íntegro y su lealtad hacia su amo pronto se convierten en pilares fundamentales de la relación entre ambos. Potifar, impresionado por la integridad y la diligencia de José, decide confiarle la administración de su casa, dándole responsabilidades cada vez mayores. José, consciente de la importancia de mantener la confianza de Potifar, se esfuerza por cumplir con excelencia todas las tareas que se le asignan. Su dedicación y compromiso con su trabajo son ejemplares, y su reputación como siervo fiel y trabajador se consolida día a día en el hogar de Potifar. La relación entre José y Potifar comienza a florecer en un ambiente de respeto mutuo y admiración. Potifar, acostumbrado a tratar con personas de distintas procedencias y culturas, reconoce en José a un individuo excepcional, cuya integridad y dedicación son un ejemplo a seguir. La comunicación fluida y la confianza mutua entre ambos se convierten en pilares fundamentales de esta relación laboral que trasciende los límites de la jerarquía social. En medio de la cotidianidad de la vida en la casa de Potifar, un acontecimiento inesperado pone a prueba la fidelidad y la integridad de José. La esposa de Potifar, seducida por la presencia y el encanto de José, intenta sobrepasar los límites de lo ético y lo moral. Sin embargo, José, fiel a sus creencias y a su compromiso con Potifar, rechaza las insinuaciones de la mujer con determinación y respeto. La esposa de Potifar, herida en su orgullo y su deseo no correspondido, decide acusar falsamente a José de intento de violación en un acto de venganza y despecho. La acusación injusta de la esposa de Potifar pone a José en una situación difícil y comprometida, donde su integridad y su lealtad son puestas a prueba de manera drástica. La fidelidad y la valentía de José, ante la adversidad y la injusticia, son un reflejo de su carácter íntegro y su fe inquebrantable en los principios que rigen su vida. A pesar de las consecuencias devastadoras de la acusación de la esposa de Potifar, José se mantiene firme en su convicción de actuar con rectitud y honestidad, sin ceder a la tentación o a la presión de las circunstancias. José demostró desde el primer momento en la casa de Potifar que era un joven excepcional. Su actitud servicial, su humildad y su habilidad para realizar cualquier tarea que se le encomendara, pronto llamaron la atención de Potifar. El oficial egipcio no tardó en darse cuenta de que tenía un tesoro en José, un siervo en el que podía confiar plenamente. La confianza de Potifar en José creció rápidamente a medida que el joven demostraba ser un trabajador incansable y fiel. Potifar pronto decidió confiarle la administración de su casa, reconociendo en José a alguien digno de responsabilidad y confianza. José se convirtió en el brazo derecho de Potifar, encargado de todas las tareas importantes y de la gestión de los recursos de la casa. La relación entre Potifar y José se basaba en el respeto mutuo y en la confianza. Potifar sabía que podía contar con José en cualquier circunstancia, y José se esforzaba por cumplir con excelencia todas las tareas que se le encomendaban. La comunicación fluida entre ambos era clave para el buen funcionamiento de la casa, y la lealtad de José hacia Potifar era innegable. Sin embargo, la tranquilidad de esta relación se vio amenazada cuando la esposa de Potifar intentó seducir a José.
A pesar de las insistentes proposiciones de la mujer, José se mantuvo firme en su fidelidad a Dios y a Potifar. La esposa de Potifar, herida en su orgullo, decidió acusar falsamente a José de intento de violación, lo que desencadenó una serie de eventos que cambiarían el rumbo de la historia de José en Egipto. Aunque Potifar creía en la inocencia de José, se vio obligado a enviarlo a prisión debido a la acusación de su esposa. A pesar de la injusticia sufrida, José mantuvo la fe y la paciencia durante su tiempo en la cárcel. Allí, demostró una vez más su habilidad para interpretar sueños, lo que le valió el favor de otros prisioneros y le abrió la puerta a nuevas oportunidades. El destino de José daría un giro inesperado cuando fue llamado para interpretar un sueño de Potifar. La interpretación de José se cumplió fielmente, lo que demostró una vez más su conexión especial con Dios y su habilidad para entender los designios divinos. Potifar, impresionado por la veracidad de la interpretación, decidió perdonar a José y restituirlo como administrador de su casa. La confianza y la fidelidad demostradas por José durante todo este tiempo sirvieron como ejemplo para Potifar, quien aprendió la importancia de confiar en personas íntegras y leales. La relación entre José y Potifar se fortaleció aún más después de estos eventos, y ambos comprendieron la importancia de mantenerse fieles a principios éticos y morales en todo momento. La historia de José y Potifar en Egipto nos enseña la importancia de la confianza, la fidelidad y la integridad en las relaciones laborales y personales. Potifar y José son un ejemplo de cómo la comunicación y la lealtad mutua pueden construir lazos sólidos y duraderos, incluso en medio de las adversidades. La vida de José en la casa de Potifar estaba marcada por su dedicación y lealtad hacia su amo. Sin embargo, su integridad y virtud serían puestos a prueba de una manera inesperada. La esposa de Potifar, una mujer de belleza y astucia, comenzó a notar las cualidades excepcionales de José y se vio tentada por su presencia en la casa. La esposa de Potifar, cegada por sus deseos, intentó seducir a José en repetidas ocasiones. Sin embargo, José, siendo un hombre de principios y valores inquebrantables, rechazó sus avances de manera firme y decidida. A pesar de las insistentes propuestas de la esposa de Potifar, José se mantuvo fiel a sus creencias y a la confianza depositada en él por su amo. La situación se complicó aún más cuando la esposa de Potifar, herida en su orgullo y deseo insatisfecho, decidió acusar falsamente a José de intento de violación. Con lágrimas en los ojos y una mentira en los labios, la esposa de Potifar presentó a su esposo una versión distorsionada de los hechos, pintando a José como un hombre malvado y depravado. Potifar, desconcertado y perturbado por las acusaciones de su esposa, se vio en la difícil posición de tener que tomar una decisión. A pesar de tener confianza en José y en su integridad, la presión de la situación lo llevó a enviar a José a prisión como castigo por el supuesto delito. José, quien había actuado con rectitud en todo momento, se vio injustamente encarcelado por un crimen que no había cometido. A pesar de la injusticia sufrida, José mantuvo su fe inquebrantable y su paciencia durante su tiempo en prisión. A pesar de las adversidades y las pruebas que enfrentaba, José nunca perdió la esperanza ni la confianza en la justicia divina. En prisión, José demostró una vez más su capacidad para sobrellevar las dificultades con dignidad y fortaleza, convirtiéndose en un ejemplo de fe y perseverancia para aquellos que lo rodeaban. La acusación falsa de la esposa de Potifar y la consiguiente prisión de José fueron un duro golpe para la reputación y la integridad de nuestro protagonista. Sin embargo, José no se dejó vencer por la adversidad,
sino que mantuvo su espíritu inquebrantable y su fe en que la verdad prevalecería en última instancia. La historia de José y la esposa de Potifar sirve como recordatorio de la importancia de mantenerse firme en nuestros principios, incluso cuando enfrentamos desafíos y pruebas inesperadas. La tentación de la esposa de Potifar y la injusta acusación que sufrió José nos muestran la fragilidad de la condición humana y la capacidad de las personas para ser tentadas por sus propios deseos y ambiciones. Sin embargo, la historia de José también nos enseña la importancia de mantenernos fieles a nuestros valores y creencias, incluso cuando enfrentamos situaciones difíciles y conflictivas. José, tras ser acusado falsamente por la esposa de Potifar, se encuentra ahora en prisión. A pesar de su injusta situación, José no pierde la fe ni la paciencia. En medio de las adversidades, demuestra su valía al interpretar sueños de otros prisioneros, lo que le valió cierto reconocimiento entre sus compañeros de celda. Potifar, por su parte, aunque creía en la inocencia de José, se vio obligado a enviarlo a prisión debido a la acusación en su contra. A pesar de la distancia y las circunstancias, la confianza entre Potifar y José no se desvaneció por completo. Durante su tiempo en la prisión, José se aferra a sus creencias y valores éticos, manteniendo viva la esperanza de un futuro mejor. Su actitud positiva y su fe inquebrantable son admiradas por aquellos que lo rodean, quienes encuentran en él un ejemplo de fortaleza y resiliencia en medio de la adversidad. A través de sus acciones y su comportamiento ejemplar, José sigue demostrando su fidelidad y compromiso con sus principios, incluso en las circunstancias más difíciles. Su actitud resiliente y su capacidad para mantenerse firme en sus convicciones son rasgos que lo distinguen y lo hacen destacar incluso en la oscuridad de la prisión. Mientras tanto, Potifar, a pesar de la distancia impuesta por las circunstancias, no olvida a José. En su corazón, permanece la certeza de la integridad y lealtad de aquel joven hebreo que una vez llegó a su casa como esclavo. Aunque separados físicamente, el lazo de confianza y respeto entre Potifar y José no se rompe, y el oficial egipcio sigue manteniendo la esperanza de volver a tener a José a su lado. La prisión se convierte en un lugar de prueba y crecimiento para José, donde su fe es puesta a prueba y su carácter forjado en la adversidad. A través de sus acciones desinteresadas y su dedicación a ayudar a sus compañeros de celda, José se gana el respeto y la admiración de aquellos que lo rodean, convirtiéndose en una fuente de inspiración y esperanza en medio de la oscuridad de la prisión. A pesar de las circunstancias adversas, José no pierde la esperanza ni la confianza en que su situación cambiará. Con cada día que pasa, su fe en un futuro mejor se fortalece, y su determinación por mantenerse fiel a sus principios se hace aún más firme. A través de la adversidad, José demuestra su valentía y su compromiso con la verdad, sembrando semillas de esperanza y bondad en un lugar marcado por la desesperanza y la injusticia. José, tras haber pasado un tiempo en prisión debido a las falsas acusaciones de la esposa de Potifar, se encuentra nuevamente en la casa de su antiguo amo. La vida de José ha dado un giro inesperado, pero su fe y paciencia han sido recompensadas. Un día, Potifar lo llama a su presencia para interpretar un sueño que lo ha perturbado. José, con la sabiduría que ha adquirido a lo largo de sus experiencias, escucha atentamente la descripción del sueño y, guiado por su conexión con Dios, revela su significado. El sueño predice un tiempo de abundancia seguido de escasez en Egipto. Impresionado por la precisión de la interpretación de José, Potifar no solo perdona a José por las acusaciones pasadas, sino que también lo restaura como administrador de su casa.
La confianza entre ellos se ha fortalecido aún más, demostrando que la fidelidad y la integridad siempre prevalecen. La relación entre José y Potifar se convierte en un ejemplo de cómo la confianza mutua y la comunicación abierta pueden construir un entorno laboral positivo y productivo. Potifar reconoce el valor de tener a alguien como José a su lado, alguien en quien puede confiar plenamente. Pero la historia da un giro inesperado cuando se revela el verdadero secreto oculto de Potifar. A pesar de haber restaurado a José en su posición, Potifar llevaba consigo un peso en su corazón, un secreto que lo atormentaba en silencio. La revelación de este secreto impacta la relación entre Potifar y José, pero a pesar de todo, José demuestra una vez más su capacidad de perdonar. La transparencia y la honestidad son fundamentales en toda relación, y José comprende la importancia de dejar el pasado atrás y seguir adelante en armonía. La historia de José y Potifar nos enseña que el perdón y la reconciliación son fundamentales para mantener relaciones sanas y duraderas. José muestra una generosidad de espíritu al perdonar a Potifar por su secreto, y Potifar, a su vez, expresa gratitud hacia José por su lealtad y perdón. El legado de José y Potifar perdura en la historia como un ejemplo de fidelidad, confianza y perdón. Sus acciones y decisiones han dejado una huella indeleble en la narrativa bíblica, recordándonos la importancia de aplicar estas virtudes en nuestras propias vidas. La relación entre José y Potifar nos invita a reflexionar sobre la relevancia temporal de estas lecciones en nuestra vida cotidiana. La confianza, la fidelidad y el perdón son valores universales que trascienden las barreras del tiempo y la cultura, recordándonos que siempre hay espacio para el crecimiento y la reconciliación en nuestras relaciones humanas. Potifar se encontraba en una encrucijada. La revelación del secreto oculto que guardaba lo dejó atónito y reflexivo. Había confiado plenamente en José, un joven hebreo vendido como esclavo, sin saber que detrás de ese rostro inocente se escondía un pasado turbio y desconocido. La confianza ciega que había depositado en él se tambaleaba, pero al mismo tiempo se preguntaba si esa revelación cambiaba realmente algo en la forma en que veía a José. A medida que reflexionaba sobre la situación, Potifar empezó a darse cuenta de que la verdadera lección que había aprendido de todo este episodio no estaba en el secreto oculto de José, sino en la importancia de confiar en personas íntegras como él. A pesar de su pasado, José había demostrado ser un siervo fiel, trabajador y digno de confianza. Su lealtad hacia Potifar había sido inquebrantable, a pesar de las circunstancias adversas en las que se encontraba. Potifar entendió que la fidelidad es una virtud que no se encuentra fácilmente en el mundo actual, y que cuando se encuentra, debe ser valorada y recompensada. José había demostrado que la fidelidad no es solo una palabra vacía, sino una cualidad que se manifiesta a través de acciones concretas y decisiones difíciles. Potifar se sintió agradecido por haber tenido a alguien como José en su vida, alguien en quien podía confiar plenamente y que nunca lo había defraudado. La relación entre Potifar y José se transformó en un ejemplo de respeto mutuo y admiración. Potifar aprendió a valorar la comunicación abierta y la confianza en un ambiente laboral, reconociendo que la transparencia y la honestidad son fundamentales para construir relaciones sólidas y duraderas. La lección sobre la importancia de mantenerse fiel a principios éticos resonaba en su mente, recordándole que la integridad es un valor invaluable en cualquier contexto. A medida que Potifar reflexionaba sobre todo lo ocurrido, se dio cuenta de que la lección más importante que había aprendido era la de confiar en las personas, en creer en su bondad intrínseca y en su capacidad para redimirse.
José había demostrado que incluso aquellos con un pasado oscuro podían cambiar y convertirse en seres dignos de confianza y respeto. La fe y la paciencia de José durante su tiempo en prisión habían sido recompensadas con la restauración de su posición como administrador de la casa de Potifar. La relación entre Potifar y José se había transformado en un vínculo basado en el perdón y la reconciliación. Potifar reconoció su error al dudar de la lealtad de José y le mostró gratitud por su perdón y su continua fidelidad. La capacidad de José para perdonar a Potifar por su secreto oculto demostró que el perdón es una virtud poderosa que puede sanar incluso las heridas más profundas y restaurar la confianza perdida. La historia de José y Potifar se convirtió en un legado de fidelidad, confianza, perdón y redención. Su ejemplo perduró en la historia como una lección atemporal sobre la importancia de mantenerse fiel a principios éticos, de confiar en la bondad de las personas y de perdonar las faltas ajenas. Potifar y José se convirtieron en un modelo de relaciones laborales positivas, demostrando que la comunicación, la confianza y el respeto mutuo son fundamentales para construir un ambiente de trabajo armonioso y productivo. La relación entre José y Potifar había sido restaurada, la confianza y el perdón habían sido demostrados en ambas direcciones. Sin embargo, aún quedaba un secreto oculto que amenazaba con desestabilizar todo lo construido entre ellos. Potifar, a pesar de su posición de poder, guardaba en lo más profundo de su ser un secreto que lo atormentaba. Un día, durante una conversación íntima con José, Potifar finalmente decidió revelar su secreto oculto. Con una mirada seria y un tono de voz cargado de emociones reprimidas, confesó a José que en realidad él no era el padre biológico de su hijo mayor. Este impactante secreto dejó a José sin palabras por un momento, pero su mirada compasiva y su gesto de comprensión tranquilizaron a Potifar. El oficial egipcio le explicó a José que, en su juventud, había sido incapaz de concebir un hijo con su esposa. Desesperado por tener descendencia, había recurrido a un acuerdo secreto con un esclavo de confianza para que concibiera un hijo con su esposa en su nombre. El hijo nacido de esta unión, al que Potifar había criado como su propio hijo, nunca había sabido la verdad sobre su origen. José escuchó atentamente la confesión de Potifar y, en lugar de juzgarlo o condenarlo, demostró una vez más su compasión y su capacidad de perdonar. Le recordó a Potifar que todos cometemos errores en la vida y que lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Potifar sintió un peso enorme levantarse de sus hombros al haber compartido su secreto con José, quien lo aceptó sin reservas. Esta revelación fortaleció aún más la relación entre José y Potifar, demostrando que la honestidad y la transparencia son fundamentales para construir vínculos sólidos y duraderos. La confianza mutua se vio reforzada por la apertura y la sinceridad en la comunicación, creando un ambiente de respeto y comprensión entre ambos. El secreto oculto de Potifar sirvió como una lección de humildad y perdón para ambos. Potifar aprendió que no hay lugar para la vergüenza en la honestidad, y José demostró una vez más su capacidad de perdonar y aceptar a los demás tal como son. Esta revelación no hizo más que fortalecer la relación entre ambos, consolidando su amistad y colaboración en la casa de Potifar. La historia de José y Potifar nos enseña que la transparencia y la honestidad son fundamentales en cualquier relación, ya sea laboral, familiar o amistosa. El perdón y la compasión son cualidades que no solo enriquecen nuestras vidas, sino que también nos permiten construir puentes hacia una convivencia más armoniosa y significativa. A través de la revelación del secreto oculto de Potifar,
José y Potifar nos muestran el poder transformador de la verdad y la capacidad de perdonar para seguir adelante en la vida. José y Potifar se encontraban frente a frente, en un momento crucial que cambiaría el curso de su relación para siempre. El secreto oculto de Potifar finalmente. How many discounts does USAA Auto Insurance offer? Too many to say here. Multi-vehicle discount, safe driver discount, new vehicle discount, storage discount, legacy. How many discounts will you stack up? Tap the banner or visit USAA.com/auto discounts. Restrictions apply. Saldría a la luz, revelando una verdad impactante que sacudiría los cimientos de su confianza mutua. Potifar, con semblante serio y mirada profunda, se dispuso a contarle a José la verdad que tanto tiempo había guardado en su corazón. Con una voz cargada de emociones, Potifar confesó que él no era el padre biológico de los hijos que tenía con su esposa. La impactante revelación dejó a José sin palabras, asimilando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Esta revelación no solo sacudió la relación entre José y Potifar, sino que también los unió en un nivel más profundo. José pudo comprender el peso de la carga que Potifar había llevado en silencio durante tanto tiempo y admiró su valentía al revelar la verdad. Por otro lado, Potifar sintió un gran alivio al liberar el secreto que lo atormentaba y agradeció a José por su comprensión y perdón. La lección sobre la importancia de la transparencia y la honestidad resonó con fuerza en ese momento. Ambos hombres comprendieron que la verdad, por dolorosa que sea, es fundamental para construir relaciones sólidas y duraderas. La confianza se fortaleció entre José y Potifar, y su vínculo se volvió aún más fuerte después de enfrentar juntos la verdad oculta. La capacidad de José para perdonar a Potifar por su secreto demostró su grandeza de espíritu y su profunda comprensión de la naturaleza humana. Potifar, a su vez, mostró gratitud hacia José por su lealtad y perdón incondicional. La reconciliación entre ambos hombres fue un testimonio poderoso de la importancia del perdón en las relaciones humanas. La historia de José y Potifar se convirtió en un ejemplo vivo de cómo el perdón y la reconciliación pueden transformar incluso las situaciones más difíciles. Su relación se volvió un modelo de perdón y comprensión mutua, inspirando a otros a seguir su ejemplo en sus propias vidas. Así, la lección de fidelidad, confianza y perdón perduró en la historia, dejando un legado de amor y compasión que trascendió el tiempo. La historia de José y Potifar nos recuerda la importancia de perdonar, comprender y amar a nuestros semejantes, incluso en las circunstancias más adversas. En un mundo lleno de conflictos y desconfianza, la historia de José y Potifar nos invita a reflexionar sobre la importancia de cultivar relaciones basadas en la sinceridad, la transparencia y el perdón. Sus vidas nos enseñan que, a pesar de las dificultades y los secretos ocultos, el amor y la comprensión pueden abrir el camino hacia la reconciliación y la paz interior. La influencia de la historia de José y Potifar perdura en la actualidad, recordándonos que las lecciones de fidelidad, confianza y perdón son atemporales y universales. En un mundo cada vez más dividido, su ejemplo nos insta a buscar la verdad, perdonar a quienes nos han fallado y construir relaciones basadas en el amor y la comprensión mutua. Así, la historia de José y Potifar en Egipto nos deja una poderosa lección: el perdón y la reconciliación son la clave para sanar heridas, restaurar la confianza y construir un mundo más compasivo y unido. Que su legado perdure en nuestros corazones y nos inspire a seguir su ejemplo en nuestra propia vida. El secreto oculto de Potifar finalmente salió a la luz, revelando una verdad impactante que cambiaría la percepción de la relación entre él y José.
A medida que la revelación se difundía, la atmósfera en la casa de Potifar se volvía tensa y llena de incertidumbre. Potifar, quien siempre había sido un hombre de autoridad y respeto, se encontraba ahora en una posición vulnerable y expuesto ante su propio secreto. La revelación del secreto oculto de Potifar no solo afectó su reputación, sino que también tuvo un impacto significativo en la relación que mantenía con José. La confianza y la lealtad que José había demostrado hacia Potifar se vieron cuestionadas en medio de esta revelación inesperada. Sin embargo, a pesar de la sorpresa y la decepción, José optó por mantener su compostura y su actitud de perdón y comprensión. La revelación del secreto oculto de Potifar provocó una profunda reflexión en ambos personajes. Potifar se enfrentó a la realidad de sus acciones pasadas y a las consecuencias de mantener un secreto durante tanto tiempo. Por otro lado, José tuvo que lidiar con la revelación de que la imagen que tenía de Potifar como un hombre íntegro y honorable no era del todo cierta. A pesar de la revelación del secreto oculto, José decidió perdonar a Potifar y seguir adelante con la relación que habían construido a lo largo de los años. Esta muestra de perdón y reconciliación entre ambos personajes fue un testimonio de la fuerza de su vínculo y de la importancia de mantener relaciones positivas incluso en medio de la adversidad. La lección de perdón y reconciliación que José y Potifar demostraron en medio de la revelación del secreto oculto sirve como un poderoso ejemplo para todos. En un mundo donde el rencor y la animosidad pueden prevalecer, la capacidad de perdonar y seguir adelante es un rasgo valioso que puede fortalecer las relaciones humanas y fomentar la paz y la armonía. El legado de José y Potifar como ejemplo de perdón y reconciliación perdurará en la historia como un recordatorio de la importancia de superar las adversidades y buscar la paz y la unidad. Su historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantener la fe en los demás, incluso cuando descubrimos aspectos desconocidos de su pasado. En conclusión, la revelación del secreto oculto de Potifar fue un momento crucial en la historia de José y Potifar en Egipto. A pesar de la sorpresa y la decepción que trajo consigo, la capacidad de perdonar y reconciliarse demostrada por ambos personajes resalta la importancia de mantener relaciones basadas en la confianza, la fidelidad y el perdón. Su legado perdurará como un recordatorio atemporal de las virtudes que deben guiar nuestras interacciones con los demás en la vida cotidiana. La historia de José y Potifar en Egipto es un relato que nos enseña lecciones valiosas sobre fidelidad, confianza y perdón. A lo largo de esta narrativa, hemos visto cómo la relación entre José, un joven hebreo vendido como esclavo, y Potifar, un oficial egipcio y su dueño, se ha desarrollado a través de pruebas y tribulaciones. En esta última parte, recapitularemos las lecciones aprendidas y reflexionaremos sobre su relevancia en nuestra vida actual. En primer lugar, es importante recordar que la fidelidad de José hacia Potifar, a pesar de las circunstancias adversas, fue una cualidad que marcó la diferencia en su relación. A pesar de ser acusado falsamente y enviado a prisión, José mantuvo su integridad y su fe en Dios. Esta fidelidad finalmente fue recompensada cuando Potifar lo llamó de vuelta a su casa y lo restauró como administrador. La lección aquí es clara: la fidelidad a nuestros principios éticos y a las personas que confían en nosotros siempre trae recompensas a largo plazo. En segundo lugar, la confianza mutua entre José y Potifar fue fundamental para superar los desafíos que enfrentaron juntos. A lo largo de la historia, vimos cómo Potifar confió en José para administrar su casa y cómo José demostró ser digno de esa confianza.
Esta confianza mutua fue la base de su relación laboral positiva y sirvió como un ejemplo de cómo la comunicación y la transparencia pueden fortalecer cualquier vínculo laboral. Por último, el perdón fue una lección clave en la historia de José y Potifar. A pesar de los errores y secretos ocultos que surgieron durante su relación, ambos demostraron la capacidad de perdonar y seguir adelante. José perdonó a Potifar por su secreto oculto, y Potifar mostró gratitud hacia José por su lealtad y perdón. Esta lección nos recuerda la importancia de dejar de lado el resentimiento y buscar la reconciliación en nuestras relaciones humanas. La historia de José y Potifar en Egipto nos deja con un legado de fidelidad, confianza y perdón que perdura a lo largo del tiempo. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra vida cotidiana, tanto en nuestras relaciones laborales como personales. Al recordar la importancia de la fidelidad, la confianza y el perdón, podemos construir relaciones sólidas y significativas que perduren en el tiempo. La historia de José y Potifar nos desafía a ser personas íntegras, transparentes y dispuestas a perdonar. A través de estas virtudes, podemos construir relaciones duraderas y significativas que trascienden las barreras del tiempo y del espacio. Que la historia de José y Potifar nos inspire a ser mejores seres humanos, capaces de cultivar la fidelidad, la confianza y el perdón en todas nuestras interacciones. El secreto oculto de Potifar finalmente salió a la luz, revelando una verdad impactante que cambiaría la percepción de la relación entre él y José. La revelación de este secreto oculto tuvo un efecto profundo en la dinámica entre Potifar y José, desafiando las bases de confianza y lealtad que habían construido a lo largo de los años. El impacto de esta revelación fue inevitable en la relación entre Potifar y José. La transparencia y honestidad se convirtieron en pilares fundamentales para reconstruir la confianza que se vio sacudida por la revelación del secreto oculto. Potifar se vio obligado a enfrentar las consecuencias de su omisión y la importancia de la transparencia en cualquier tipo de relación. Esta revelación no solo puso a prueba la fortaleza de la relación entre Potifar y José, sino que también ofreció una lección invaluable sobre la importancia de la integridad y la honestidad en cualquier tipo de interacción humana. La falta de transparencia puede socavar la confianza y la lealtad, creando grietas en las relaciones que pueden ser difíciles de reparar. A pesar de la revelación del secreto oculto, la capacidad de José para perdonar a Potifar por su omisión demostró la profundidad de su carácter y su compromiso con los principios éticos que lo habían guiado a lo largo de su vida. El perdón de José hacia Potifar no solo mostró su generosidad y compasión, sino que también resaltó la importancia del perdón en la construcción de relaciones saludables y duraderas. Potifar, por su parte, mostró gratitud hacia José por su capacidad de perdonar y su lealtad inquebrantable a pesar de la revelación del secreto oculto. Esta actitud de gratitud y reconocimiento reflejó la importancia de valorar a aquellos que nos rodean y apreciar su contribución a nuestras vidas, incluso en momentos de adversidad y desafío. La lección final que se puede extraer de la revelación del secreto oculto de Potifar es la importancia de la transparencia, el perdón y la lealtad en la construcción de relaciones significativas y duraderas. La historia de José y Potifar nos invita a reflexionar sobre cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestras propias vidas, cultivando relaciones basadas en la confianza mutua, la honestidad y el perdón. La revelación del secreto oculto de Potifar no solo cambió la dinámica entre él y José, sino que también nos dejó una poderosa lección sobre la importancia de la integridad y la transparencia en nuestras relaciones interpersonales. A través de la historia de José y Potifar,
podemos aprender a valorar la confianza, la fidelidad y el perdón como pilares fundamentales para construir relaciones significativas y duraderas en nuestras vidas. La revelación del secreto oculto de Potifar fue un momento que sacudió los cimientos de la relación entre él y José. Aquel hombre respetado y temido en Egipto guardaba un secreto que cambiaría para siempre la forma en que José lo veía. El impacto de esta revelación fue profundo. Potifar, quien solía ser visto como un hombre poderoso e intachable, ahora se mostraba vulnerable y humano. La revelación del secreto oculto sacó a la luz sus debilidades y errores, mostrando que incluso los más poderosos tienen sus propias luchas internas. Para José, esta revelación fue una lección sobre la importancia de la transparencia y la honestidad. A pesar de haber sido acusado injustamente y enviado a prisión, José mantuvo su integridad y fidelidad. La revelación del secreto de Potifar le recordó la importancia de mantenerse fiel a sus principios éticos, incluso cuando las circunstancias eran adversas. La relación entre Potifar y José se vio afectada por esta revelación. La confianza que Potifar había depositado en José se tambaleaba, mientras que José se enfrentaba a la realidad de que incluso aquellos a quienes admiramos pueden tener sus propios secretos oscuros. Sin embargo, a pesar de todo, la lealtad y el perdón prevalecieron en esta historia. La revelación del secreto oculto de Potifar fue un recordatorio de que todos somos humanos, con nuestras propias debilidades y errores. La transparencia y la honestidad son fundamentales en cualquier relación, ya sea personal o laboral. A través de esta revelación, Potifar y José aprendieron la importancia de la comunicación abierta y la confianza mutua. Esta revelación marcó un punto de inflexión en la historia de José y Potifar en Egipto. Ambos hombres tuvieron que confrontar sus propias verdades y aprender a aceptar las imperfecciones del otro. A pesar de los desafíos y las pruebas, la fidelidad, confianza y perdón demostraron ser los pilares sobre los cuales se construyó su relación. La lección final que nos deja la revelación del secreto oculto de Potifar es la importancia del perdón y la reconciliación. A pesar de las diferencias y los errores del pasado, José y Potifar lograron encontrar la paz y la armonía al perdonarse mutuamente. Esta historia nos recuerda que el perdón es un acto de liberación tanto para el que perdona como para el que es perdonado. La revelación del secreto oculto de Potifar fue un momento crucial en la historia de José y Potifar en Egipto. Esta revelación sacó a la luz la importancia de la transparencia, la honestidad, el perdón y la reconciliación en las relaciones humanas. A través de esta experiencia, José y Potifar demostraron que incluso en medio de la adversidad, la fidelidad y la confianza pueden prevalecer, sentando las bases para una relación duradera y significativa. José y Potifar, dos personajes que han dejado una huella imborrable en la historia, nos enseñan la importancia de la transparencia y la honestidad en las relaciones humanas. En esta parte final de la historia, se revela el secreto oculto de Potifar, un giro inesperado que impacta la relación entre ambos de una manera profunda. El secreto oculto de Potifar, un hombre respetado y poderoso en Egipto, finalmente sale a la luz. Este secreto revela una faceta desconocida de su vida, una verdad que había mantenido en las sombras durante mucho tiempo. La revelación de este secreto no solo sorprende a José, sino que también cuestiona la percepción que tenía de su amo. El impacto de esta revelación en la relación entre Potifar y José es innegable. La confianza que se había construido a lo largo del tiempo se ve sacudida por esta verdad oculta. Sin embargo,
José demuestra una vez más su capacidad para enfrentar los desafíos con valentía y comprensión. En lugar de juzgar a Potifar por su secreto, José elige perdonar y seguir adelante. Esta revelación nos enseña una valiosa lección sobre la importancia de la transparencia y la honestidad en nuestras relaciones. A veces, los secretos pueden crear barreras entre las personas, impidiendo que se establezca una conexión genuina. Al revelar su secreto, Potifar muestra su vulnerabilidad y abre la puerta a una mayor comprensión y perdón. La historia de José y Potifar nos recuerda que la verdad siempre prevalecerá y que la honestidad es fundamental para construir relaciones sólidas y duraderas. A través de este giro inesperado, Potifar y José demuestran que incluso en medio de las adversidades, es posible encontrar la redención y la reconciliación. La lección final que podemos extraer de esta revelación es la importancia del perdón en las relaciones humanas. A pesar de los errores del pasado, José elige perdonar a Potifar y seguir adelante con gratitud y compasión. Esta actitud de perdón y reconciliación es un ejemplo poderoso de la capacidad humana para superar las diferencias y encontrar la paz interior. La revelación del secreto oculto de Potifar marca un punto de inflexión en la historia de José y Potifar en Egipto. A través de este evento inesperado, se nos recuerda la importancia de la transparencia, la honestidad y el perdón en nuestras relaciones. Esta historia temporal continúa resonando en la actualidad, recordándonos que las virtudes de la fidelidad, la confianza y el perdón son fundamentales para construir un mundo mejor. El secreto oculto de Potifar finalmente salió a la luz, revelando una verdad que impactó la relación entre él y José de una manera inesperada. Resulta que Potifar había mantenido en secreto su deseo de tener un hijo con su esposa, un deseo que nunca se había cumplido. Esta revelación arrojó una nueva luz sobre la situación entre Potifar, su esposa y José. La revelación del secreto oculto de Potifar generó una profunda reflexión en ambos hombres. Potifar se sintió abrumado por la culpa de no haber sido completamente honesto con José y con él mismo. Reconoció que su falta de transparencia había afectado su relación con José de una manera negativa, y lamentó no haber sido más abierto desde un principio. Por otro lado, José experimentó una mezcla de emociones al descubrir el secreto de Potifar. Si bien entendía las razones detrás de la falta de sinceridad de su amo, también sintió una sensación de traición por parte de alguien en quien había depositado su confianza. A pesar de ello, José demostró una vez más su capacidad para perdonar y comprender las debilidades humanas. La revelación del secreto oculto de Potifar marcó un punto de inflexión en la relación entre él y José. Ambos hombres se vieron obligados a confrontar la importancia de la transparencia y la honestidad en sus interacciones mutuas. A partir de ese momento, su vínculo se fortaleció a través de la sinceridad y la apertura, sentando las bases para una relación más auténtica y significativa. Esta revelación también sirvió como una lección poderosa sobre la importancia del perdón y la reconciliación en las relaciones humanas. A pesar de las dificultades y los desafíos que enfrentaron, Potifar y José fueron capaces de superar sus diferencias y encontrar una forma de seguir adelante juntos. Su capacidad para perdonar y comprenderse mutuamente sentó un ejemplo valioso para aquellos que buscan construir relaciones basadas en la confianza y el respeto. En última instancia, el secreto oculto de Potifar no solo transformó la relación entre él y José, sino que también dejó una huella duradera en sus vidas y en la historia que compartieron.
Esta revelación les permitió crecer como individuos y como compañeros, reafirmando la importancia de la transparencia, la honestidad, el perdón y la reconciliación en cualquier tipo de relación. La historia de José y Potifar, con todas sus lecciones y revelaciones, continúa inspirando a las personas en la actualidad. Su ejemplo de fidelidad, confianza, perdón y honestidad sigue vigente en un mundo donde las relaciones a menudo se ven desafiadas por la desconfianza y la falta de transparencia. Al reflexionar sobre la historia de estos dos hombres, podemos aprender a aplicar estas virtudes atemporales en nuestras propias vidas, construyendo relaciones más sólidas y significativas en el Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistant's assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. proceso.